La absorción es un proceso físico o químico por el cual átomos, iones y moléculas pasan de una fase a la otra. Se produce un intercambio de fases de una fase fluida a otra fase que puede ser fluida o sólida. Aplicación eliminar de la absorción. La absorción se emplea sobre todo para retirar los contaminantes gaseosos de una corriente de gas saliente de un proceso como resultado, por ejemplo, de una combustión. También se emplea para eliminar olores, humos y otros componentes tóxicos. Se pueden eliminar contaminantes de la corriente producto como dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, ácido clorhídrico, óxidos de nitrógeno, cloro, dióxido de carbono, amoníaco, dióxido de cloro, ácido fluorhídrico. El proceso de absorción puede llevarse a cabo en columnas de absorción, la cual consiste en poner en contacto dos fluidos, uno en fase líquida y otro en fase gaseosa, los cuales se hacen circular en contracorriente para lograr que un componente de interés de la fase gaseosa sea transferido a la fase líquida. El sistema recibe el solvente limpio por la parte superior de la columna, por otro lado, es gas con impurezas entra por la parte inferior de la misma. Una vez se ha llevado a cabo la operación del solvente junto con las impurezas sale por la parte inferior y el gas limpio por la parte superior. Podemos ver los tipos de torres de absorción, de las cuales se pueden destacar las torres de spray o de rocío, torres de platos y torres empacadas. Torre de spray. El líquido solvente entra a través de unas boquillas de aspersión ubicadas en la parte superior de la torre. Por su parte, el gas rico en impurezas pasa a través del fondo del sistema. Las pequeñas gotas se mezclan con las partículas del gas generando un solvente rico en impurezas que por su densidad se precipita en el fondo del tanque. Torres de platos. Vienen equipadas con superficies planas en su interior, las cuales dividen la columna en varias partes. Los platos tienen como función retener cierta cantidad de líquido en la superficie. Los platos o bandejas se ponen en contacto con la fase líquida y el gas en contracorriente. El gas que asciende obteniendo buen contacto entre el líquido y el gas. El líquido en uno de los platos queda al siguiente a través de un rebosadero situado en el extremo de cada plato. En el plato tiene lugar la mezcla de ambas corrientes, produciéndose allí la transferencia de materia a causa del gradiente de concentración. Torres perforados. El gas burbujea hacia arriba a través de hoyos sobre los que fluye la fase líquida. El líquido se conserva sobre la superficie del plato y no fluye hacia abajo a través de los hoyos, porque se lo impide la energía cinética del gas que va en ascenso. La profundidad del líquido en el plato se mantiene gracias a un vertedero de salida a través del cual cae el líquido al plato inferior. Los platos de válvula constituyen una modificación de los platos perforados. En este caso, su construcción consiste en la ubicación de una válvula sobre el agujero, la cual se eleva con el paso de la corriente líquida. Esta configuración inhibe las posibles fugas del gas líquido solvente a través de los hoyos que se pudieran presentar cuando se trabaja con bajas tasas de presión de vapor. Lo que esta configuración inhibe las posibles fugas del líquido solvente a través de los hoyos que se pudieran presentar cuando se trabaja con bajas tasas de presión de vapor. Torres empacadas. Estas torres están llenas de elementos sólidos pequeños de muy bajo peso, bajo costo, químicamente inertes, y que son distribuidos dentro de la columna al azar u ordenadamente. A medida que el gas residual fluye hacia arriba en la columna empacada, experimentan una caída en su presión a medida que encuentra resistencia del material de empaque y del solvente que fluye hacia abajo. Al realizar la respectiva comparación se presenta una tabla que permite diferenciar las utilidades de las torres de platos y empacadas de acuerdo a las necesidades que se requieren. La absorción. La absorción es un proceso físico o químico por el cual los átomos, iones o moléculas son atrapadas o retenidas en la superficie de un material. El sólido se denomina adsorbente y la especie que se adhiere sobre la superficie es el adsorbato. Este es un fenómeno superficial en el que no existe intercambio de fases. Tipos de absorción. Podemos diferenciar tres tipos de absorción dependiendo de qué tipos de fuerzas existen entre el soluto y el absorbente. Estas fuerzas pueden ser de tipo eléctrico, de fuerzas de Van der Waals o de tipo químico. Dentro de las características de los absorbentes están tener una gran capacidad de absorción y rápida velocidad de absorción, tener una gran área superficial o volumen de microporos, tener una estructura porosa para que las moléculas del adsorbato se transporten a los sitios activos. Tener la capacidad de absorción es muy dependiente del pH y de la solución, ya que afecta las características de la superficie. Secado por absorción. Los secadores de absorción se basan en el principio de que la humedad siempre migra hacia el medio más seco posible. Así eliminar el vapor de agua del aire comprimido, haciéndola pasar por un material desecante absorbente. Secado por absorción sin calor. Al entrar en contacto con el material absorbente, el vapor de agua se transfiere del aire húmedo al desecante seco. El aire es dirigido por la torre de secado, el desecante retira la humedad del aire por absorción, posterior a ello, el aire seco pasa por un filtro posterior eliminando cualquier rastro de partícula contaminada antes de entrar en el sistema de aire. Secado por absorción con calor. Secado. Desde el compresor, el aire entra por el secador por un filtro previo que retira la contaminación para proteger el desecante. El aire es dirigido por la torre de secado, el desecante retira la humedad por absorción, el aire seco pasa por un filtro posterior que elimina cualquier partícula contaminada antes de entrar en el sistema de aire.
Ejercicio de absorción. Un sistema de lecho de carbón regenerativo tiene tres lechos en paralelo, cada uno con un caudal de gas de 10.000 pies cúbicos estándar por minuto, una temperatura de gas de 100 grados Fahrenheit y una presión de gas de 4 pulgadas de columna de agua. La presión barométrica es de 30.3 pulgadas de mercurio. La pregunta es, ¿cuál es el área mínima de sección transversal de cada cama si la velocidad del gas debe mantenerse por debajo de 100 pies por minuto? Entonces, el primer paso es calcular la presión absoluta. Para ello se suman la presión barométrica y la presión de gas. Como se tiene que trabajar en las mismas unidades, se realiza la conversión de la presión barométrica a pulgadas de columna de agua. Luego se determina la tasa de flujo actual. Para ello se pasa la temperatura de grados Fahrenheit a Rankine, para luego dividirla sobre la presión de un gas a condiciones estándar a 528 Rankine, y por último se multiplica por el cociente entre la presión actual y la presión estándar, dando así como resultado 10.376 pies cúbicos actuales por minuto. Luego, ya teniendo el caudal, se determina el área dividiéndola el caudal sobre la velocidad, obteniendo el área del lecho, que es de 103.76 pies cuadrados.